Vamos a continuar con el tema de límites laterales. Vamos a utilizar límites laterales para estudiar el límite de esta función cuando x tiende a 0. Como podemos ver, esta es una función definida por partes, donde justamente a la izquierda de 0 tiene una expresión y a la derecha de 0 tiene otra expresión, con lo cual este límite no podríamos calcularlo directamente usando todas las herramientas que estuvimos viendo hasta ahora. Lo que vamos a usar son límites laterales. Entonces, vamos a comenzar por ver qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 por izquierda. Bueno, cuando x tiende a 0 por izquierda, el x es negativo. Quiere decir que la expresión de f de x que corresponde en este caso es seno de x sobre x. Es decir, tomar límite para x tendiendo a 0 por izquierda va a ser lo mismo que tomar límite de esta expresión para x tendiendo a 0 por izquierda. Como el seno de x sobre x tiene límite cuando x tiende a 0, el lateral también va a existir y va a coincidir con ese límite. Eso quiere decir que esto va a ser lo mismo que el límite para x tendiendo a 0 de seno de x sobre x, y eso es 1. Es un límite notable que ya hemos estudiado. Si tomamos límite por derecha, cuando x tiende a 0 por derecha, el x es positivo. Quiere decir que f de x coincide con x cuadrado más x más 1 en ese caso. Y el límite para x tendiendo a 0 por derecha va a ser exactamente el mismo que el límite de esta expresión cuando x tiende a 0 por derecha. Como esto es un polinomio, y los polinomios tienen límite para cualquier valor al cual tienda x, el límite para x tendiendo a 0 por derecha va a ser lo mismo que el límite para x tendiendo a 0 del polinomio. Y justamente también sabemos que cuando tenemos un polinomio, el límite coincide con el valor del polinomio en el punto hacia el cual está tendiendo la x, con lo cual este límite va a ser lo mismo que lo que dé el polinomio cuando x es 0, que en este caso es 1. ¿Qué es lo que tenemos ahora entonces? Que el límite por izquierda y el límite por derecha de esta función da lo mismo, da 1 en ambos casos. Y entonces con eso podemos afirmar que existe el límite de f de x cuando x tiende a 0 y que ese límite es 1. Por lo tanto, límite para x tendiendo a 0 de f de x es 1. Fíjense que en el cálculo de los límites laterales utilizamos la expresión de f a la izquierda de 0 y a la derecha de 0, pero nunca utilizamos qué valor tiene la función en 0, lo cual es correcto porque cuando uno calcula un límite no importa o es irrelevante el valor que tenga la función en el punto hacia el cual está tendiendo x. Quiere decir que este límite seguiría siendo 1 aun si cambiamos este número 2 por 3, por menos 10, por logaritmo de 44. Muy bien, vamos a ver un segundo ejemplo. Tomemos ahora, por ejemplo, esta función g de x. Nuevamente es una función definida por partes y queremos ver si tiene límite cuando x tiende a 0, que justo es el punto en el cual la expresión de la función cambia. Entonces lo que vamos a hacer es, como hicimos en el caso anterior, tomar límites laterales. Tomemos límite para x tendiendo a 0 menos de g de x. Eso va a ser lo mismo que tomar límite cuando x tiende a 0 menos de e a la x menos 1, porque cuando x tiende a 0 menos el x es negativo, y g de x entonces con x negativo tiene esta expresión. Como e a la x menos 1 tiene límite cuando x tiende a 0, porque es un límite, es suma de dos funciones que sabemos que tienen límite, entonces esto es lo mismo que límite
para x tendiendo a 0 de a la x menos 1, y este límite da lo mismo por límites notables que a la 0 menos 1, que es 0. O sea que g de x, cuando x tiende a 0 menos, tiende a 0. Ahora tomemos límite para x tendiendo a 0 más de g de x. En este caso, como el x tiende a 0 más, el x es mayor a 0. Y cuando x es mayor a 0, g de x coincide con x cuadrado más 3. Con lo cual esto va a ser lo mismo que tomar límite para x tendiendo a 0 más de x cuadrado más 3. Esto va a ser lo mismo que el límite para x tendiendo a 0 de x cuadrado más 3, porque x cuadrado más 3 es un polinomio, por lo tanto tiene límite. Y esto va a ser lo mismo que evaluar el polinomio en 0 por propiedades que hemos visto antes. Entonces el límite da 3. Con lo cual, los límites laterales existen, pero dan diferentes. Y entonces lo que podemos decir es que no existe el límite para x tendiendo a 0 de la función g de x. Una pequeña aclaración que viene al caso. Tomemos la misma función, pero hagamos lo siguiente ahora. Supongamos que hubiésemos querido averiguar cuánto es el límite para x tendiendo a menos 1 de g de x. Bueno, en este caso, el x se acerca a menos 1. Cuando el x esté muy cerca de menos 1, podría ser un valor un poco inferior a menos 1 o un valor un poco superior a menos 1, la x muy cerca de menos 1 es negativa. Quiere decir que cuando x esté cerca a menos 1, el x se torna negativo. Y si el x es negativo, la expresión que corresponde es e a la x menos 1. Quiere decir que este límite va a ser lo mismo que tomar límite para x tendiendo a menos 1 de e a la x menos 1, y eso es e a la menos 1 menos 1. Quiere decir que en ese caso, si el x tiende a menos 1, el límite da directamente lo que vale la función en menos 1.